Acá, buenas tardes de noche. Buenas tardes. Hoy vivirás momentos emocionantes, ¿verdad? Porque tu familia participa en lo que fue... Exacto, sí, pues sí. Mi abuelo Curro Mato. Curro Mato, claro, junto a mi abuelo Curro Garrido. Exacto. Bien. Pues sí. Parecía mentira que lo que vivieron aquellas criaturas pudiera reflejarse ahora aquí para que todo el mundo se entere lo que pasaron. Está dando voz a... En este momento te acordarás de tus padres, ¿verdad? Por lo menos tu madre. De mi madre sobre todo. Claro. Dentro de lo que cabe, que lo pasemos bien. Gracias, Fernando. Hola, muchísimas gracias y le cedo la palabra a Manolo. Bien, buenas noches. En primer lugar, dar las gracias a Pedro y a José María, que son los que apoyan este tipo de actuaciones. En prácticamente 2 meses el segundo libro se presenta además en el mismo sitio, ¿no? En la puerta de la iglesia, por las circunstancias de la pandemia y por la situación actual del Salón de Usos Múltiples, no se puede celebrar allí. De todas maneras, como dije la otra vez, me parece que este marco es más bonito todavía, es más inclemente porque hoy hace viento, pero es más bonito que el Salón de Usos Múltiples. Decía que daba las gracias a los dos, tanto a Pedro como alcalde y a José María como concejal, porque son los que dan movido para que este libro pudiera ver la luz hoy. Además, también quiero agradecer a don Juan Ortiz Villalba, que hoy se encuentra aquí con nosotros, Premio Andalucía a la recuperación de la memoria histórica, autor de libros relacionados con la guerra civil y la masonería. Entre ellos, el primero que yo me compré, no sé si te lo dije, fue el Sevilla 1936, del golpe militar a la guerra civil. Y además ha sido responsable del programa La Memoria de Canal Sur Radio. Y le tengo que agradecer que fuera él precisamente el que me hizo el prólogo del libro. Un día, estando en Sevilla, gracias también a nuestro amigo común Joaquín, que ya nos ha acompañado en muchas ocasiones, le propuse hacer, como ya tenía el libro prácticamente hecho, hacer que me hiciera el prólogo, y me dijo que con mucho gusto, y hoy está aquí también con nosotros. Bien, el libro que hoy presentamos es una continuación del anterior, la historia de espera contemporánea del siglo, desde inicio del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española, y comienza con la Segunda República, en el año 1931, un poquito antes de la Primera República. Antes de comenzar, no quiero extenderme mucho como ocurrió la otra vez, porque el día tampoco está para estar mucho tiempo aquí. Quiero comenzar con 2 textos, ustedes lo podrán leer luego en el libro. Uno de Antonio Roma Rubié. Antonio Roma Rubié era un catedrático de latín del Instituto de Jerez, del actual Instituto Columela de Jerez. Y la pronunció en un mitin que se celebró en Espera el día 1 de noviembre del año 1930, o sea, acababa de terminar la dictadura de Primo de Rivera. Roma Rubié, en aquel mitin, dijo lo siguiente: ¿qué religión es esa que consiste en que los trabajadores de la tierra perezcan de hambre mientras sus explotadores pasean por Madrid deslumbrando con su lujo? Hay que entenderlo porque, como decía, estamos en 1930, más de la mitad del término de espera pertenece a la Casa Ducal de Medinaceli, mientras ellos estaban, yo he visto cartas de los maridos de las 2 duquesas que eran dueñas de la mitad del término de espera, veraneando en Zarauz, en el País Vasco, y aquí la mayoría de la gente lo que hacía era que pasaba hambre. ¿Qué patriotismo es ese que tiene a España relativamente despoblada y en la indigencia, cuando podría mantener una población mucho mayor en la abundancia?
¿Qué orden es ese que se sostiene con el terror y la tiranía y no con la interior satisfacción de los españoles? Como decía, acababa de terminar la dictadura de Primo de Rivera. Otra de las notas que podrán leer ustedes al principio está sacada de lo que dijo el Papa Francisco en una entrevista que le realizó Jordi Évole el 27 de marzo de 2019 en un programa de televisión, que verían muchos de ustedes. Cuando le preguntaron al Papa por los muertos, no solamente los muertos en Argentina, ustedes saben que él era argentino, no solamente los muertos de allí, sino los muertos de aquí, que todavía no están desenterrados, el Papa contestó lo siguiente: siempre he defendido el derecho a encontrar los cadáveres. Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos. Los muertos son para ser enterrados, son para ser individualizados en los cementerios, pero no para ser escondidos. Nunca vas a tener paz con un muerto escondido, nunca. A mí me llamaba la atención que muchas veces, sobre todo partidarios de partidos de derecha, sobre todo los dirigentes de partidos de derecha, enseguida te dicen vamos a olvidar lo que ocurrió en la guerra civil. Sin embargo, es curioso cómo se puede hacer una excavación en Atapuerca, donde hay humanos enterrados de hace casi 1 millón de años, pero no se pueden excavar muertos que fueron enterrados, mal enterrados en sitios que incluso se desconoce todavía, hace 80 y tantos años. Esta es una fotografía de un periódico, del Socialista en este caso, donde escribía Roma Rubíe, donde escribía también Curro Garrido, el líder de la izquierda en aquel tiempo, incluso antes de la llegada de la República, en la que habla de la renta de los herederos de la casa de Medinaceli. Hace una crítica a cómo esa familia tenía tanta tierra y en espera había tanta gente que no tenía solamente, lo único que tenía eran los brazos para poder trabajar. Como esta portada hay muchos artículos en este periódico y en más periódicos de aquel tiempo, ¿no? De los años 29 y 30. Estos son dos de los señores que vinieron muchas veces por aquí, estuvieron en mítines. Antonio Roma es el de nuestra izquierda y en la fotografía, y Mariano Cancelo, Sibelo le llamaba, era un tipógrafo y miembro de la UGT, el que está a la derecha. Uno era miembro del PSOE y el otro era miembro de la UGT. Empezaron a movilizar a la gente aquí hasta que surgió a nivel nacional la Segunda República. Este es el último ayuntamiento, ya una vez terminado, una vez que Primo de Rivera dejó el cargo, hubo un tiempo hasta la llegada en el año 31, el 14 de abril del año 31 de la Segunda República. Este es el ayuntamiento y los miembros que lo componían el 16 de marzo del 31, poco antes de la inauguración del nuevo ayuntamiento republicano. El alcalde era Vicente Vega Reguera, era el padre de Vicente, el dueño del molino, de mi tío. Próspero Garrido era uno de los concejales, era su suegro, y los demás personas que ven ustedes ahí: Joaquín Peralta, Emilio Sala, Antonio Mariscal, José Ibáñez, José María Ibáñez Barrera. A nivel nacional, las elecciones las ganan, hay más concejales monárquicos que republicanos, pero se da la coincidencia de que la mayoría de los ayuntamientos de las ciudades grandes en España la consiguen los republicanos. Se produce entonces un movimiento político. Alfonso XIII marcha al exilio, lo convencen de que se vaya, y llega a la presidencia de lo que sería a partir de este momento la Primera República Niceto Alcalá Zamora, un cordobés que pertenecía a la derecha liberal republicana, que además era de un pueblo muy cercano al pueblo de Juan Ortiz. He puesto aquí algunos de los miembros de ese gobierno. Lerroux Martínez Barrio, como saben ustedes, si no nació en Borno, era de ascendencia bornense, su padre, su madre eran de allí, de Borno. Y Prieto y Largo Caballero, que era un ministro del PSOE, y Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, que eran del PRRS, o sea, del Partido Republicano Radical Socialista. Y los pongo porque Lerroux y Martínez Barrio pertenecían al PRR, tuvieron aquí un representante que fue alcalde durante un tiempo, Genaro Peralta Molero, el hijo del boticario. Prieto y Largo Caballero, miembros del PSOE, tuvieron aquí representantes también. Curro Garrido estuvo afiliado al PSOE hasta, me parece que fue hasta octubre, noviembre del año 33, pero no estaba afiliado aquí.
en Espera, porque en Espera no existía ese partido, estaba afiliado en El Puerto. Y Moreno Miranda, que también sería concejal durante la República, fue representante del PSOE. Y por parte del PRRS, representante en el ayuntamiento, el principal fue Antonio Mancheño, el músico, que fue además el último alcalde republicano y que, como saben ustedes, murió como consecuencia de la aplicación de la pena de muerte después de un juicio el año siguiente de empezar la guerra civil, en el año 37. Bien, he traído también la fotografía de Antonio Tiberio Cervilla García, porque gracias a Juan Miguel Plata Fernández, que vivió aquellos momentos, él entonces tenía cerca de unos 20 años. Él fue el que me contó que este hombre, que además era notario, estaba casado con Carmen Ortiz, una señora de Borno. Este hombre fue el que anunció en Espera, en el ayuntamiento, que estaba ahí en la calle Cadena, entonces en la esquina, anunció que había llegado la República a España. Este hombre tiene todavía heredero, uno de sus nietos, él trabaja aquí en Espera, en el Cortillo de las Magallanas, que fue el que me proporcionó la fotografía. Este es el resultado de las elecciones municipales del 12 de abril del 31. Repito, eran elecciones municipales. Aquí en Espera fueron las únicas elecciones municipales que se celebraron durante la Segunda República. Aquí en Espera, estas son las votaciones, los candidatos. En la primera sección el pueblo estaba dividido en dos partes, en dos secciones, y en una de ellas estaban los dos candidatos que consiguieron más votos, Francisco Garrido Barrera y Francisco Ferreras Jurado, conocidos como Potoño, ¿no? El padre de Isabelita, de Beatriz, etc. En la otra sección estaban José María Ibáñez Barrera, cuñado de Curro Garrido, y el marido de Felisa, de su hermana. Genaro Peralta, el hijo del boticario, en fin. Ahí están mezclados lo mismo los concejales, los candidatos a concejal de una conjunción, la republicana socialista y los monárquicos. El día 15 de abril del año 31 se compone el primer ayuntamiento democrático, la Segunda República, pero solamente con los miembros de la coalición republicano-socialista. No asistieron ese día los concejales monárquicos. Eran estos la conjunción republicano-socialista. 2 días más tarde, el 17, se vuelve a componer, toman posesión los candidatos monárquicos, los concejales monárquicos que no lo habían hecho anteriormente. Ven ustedes el número de votos, por un lado la primera columna, desde Francisco Garrido hasta Antonio Mancheño, con cada uno de los candidatos y los votos correspondientes. Y en la otra, los candidatos monárquicos con los votos correspondientes. Entre el más votado, que fue Francisco Garrido, de los republicanos socialistas, y el más votado de los monárquicos, había solamente 4 votos de diferencia. Pero tengamos en cuenta también que entonces el voto no era, no todos los espereños mayores de 25 años podían votar. Bueno, ni mayores de 23 ni mayores de 18, las mujeres no podían votar. O sea, había un número muy reducido de personas que pudieran votar. Por eso el número tan bajo de votos que tiene cada uno. He traído también, aparece, porque yo no voy a explicar todo lo que dice el libro, eso se lo leen ustedes despacito porque es muy largo, tiene 400 páginas, se lo leen ustedes con tiempo, pero he puesto una serie de fotos, de datos que sí aparecen dentro. Esta es una carta que manda Julián Besteiro, que sería posteriormente presidente de las Cortes y sería luego fusilado ahí en Sevilla. Se la envía a Curro Garrido el día 13 de octubre del año 31. Ya él era, poco después de esta fecha, Curro dimitió. Curro había enviado algunas cartas al PSOE en Madrid y Julián Besteiro le contesta. Esto ya en muchas ocasiones las he puesto, las conocen ustedes también, las caras de los candidatos. Tengo todos los candidatos republicanos socialistas, pero no tengo todos los monárquicos porque o no existen o la familia no ha querido dejarla o por otras circunstancias. Aquí ven ustedes a Curro Garrido, el máximo líder de la conjunción republicano-socialista y de la izquierda del movimiento obrero en Espera durante la Segunda República, y Genaro Peralta, que era maestro, que no ejerció nunca como maestro, como algunos historiadores habían publicado también. Realmente el hermano sí trabajó aquí como maestro, él no. Y era el hijo del boticario.
Manuel Moreno Miranda, el que conocían como Tocino, y Antonio Mancheño Lozano, el músico, que era el que tenía el bar de Tomás y regentaba también la posada, que posteriormente fue de mi abuela Josefita. Los he puesto juntos. Ellos, sin embargo, eran casi enemigos políticos. Uno era del PSOE y el otro era del PRRS. No se llevaban muy bien, tuvieron incluso un juicio y todo. Pero después en el Frente Popular fueron juntos a las elecciones también. Los otros dos, Diego Jurado Marchán, Blaito, y Antonio Jurado Ferrera, Gigante. Eran los 6 miembros, había más candidatos, pero ellos fueron los 6 miembros que salieron con más votos en las elecciones. Estos son 2 candidatos, Francisco Ferrera Jurado y Próspero Garrido Vega, entre los monárquicos. Pasaría a ser concejal Francisco Ferrera, pero no Próspero Garrido, porque quedó relegado por tener menos votos que otros miembros del grupo monárquico. Sin embargo, es curioso cómo cuando se realizan las primeras comisiones dentro del ayuntamiento, ahora los explico, están mezclados. O sea, el ayuntamiento en principio cuenta con todos los concejales. Y ven ustedes, en la comisión de gobierno aparecen Genaro Peralta Mulero y Manuel Moreno Miranda, que eran de los republicanos socialistas, pero Manuel Romano Berlanga era monárquico, sin embargo estaba en esa comisión de gobierno. En la comisión de Hacienda, Francisco Garrido Barrera estaba junto con otros 2 monárquicos, Manuel Romano y Francisco Ferrera. En la de Fomento, Antonio Mancheño estaba con Francisco Lozano y Manuel Ferrera, que los 2 eran monárquicos. Y en Instrucción Pública los 3 eran republicanos. Antonio Jurado, Gigante, Francisco Garrido Barrera, Curro Garrido y Diego Jurado Marchán, que era Blaito. Durante el primer bienio, lo voy diciendo en trazos gruesos, he puesto aquí solamente algunas de las cosas que se consiguieron, se aprobaron en las Cortes y que tienen relación sobre todo con nosotros, con el pueblo, ¿no? Con el pueblo de Espera. Se aprobará la ley de jurados mixtos, la policía rural, la 10ª contra el paro, el decreto de términos municipales, que posteriormente nos llevó a un problema con Borno, porque al tener Espera el doble de término municipal en extensión que Borno, posteriormente se agregó toda la persona, los trabajadores de Borno podían tener la posibilidad de venir a trabajar a Espera. Y entonces los espereños empezaron a protestar, porque muchos de los dueños de las tierras de Espera, que eran o dueños o eran arrendatarios, tenían las tierras arrendadas, traían gente de Borno a trabajar. Entonces el conflicto fue grande, finalmente se resolvió. Lo que se propuso fue que no solamente pudieran venir aquí, sino que fueran a Arcos, que estaban juntos. Incluso, ustedes saben, actualmente están apareciendo en la prensa datos. Domingo está aquí, que es bornense también, y nos lo puede decir, como hay alguna parte del núcleo del casco urbano de Borno que pertenece a Arcos. Entonces se proponía que los trabajadores de Borno pudieran trabajar en Arcos, que tenía un término muchísimo más grande que el de Espera. Posteriormente se aprueba el día 7 de mayo del 31 la ley de laboreo forzoso y más tarde la reforma agraria. Esta ley de laboreo forzoso fue la que aprovechó Curro Garrido para introducir lo que posteriormente sería la reforma agraria en nuestro pueblo. Primer pueblo en Andalucía donde se implantó, no en España, pero sí en Andalucía. Pero resulta que en agosto del año 32 el general Sanjurjo, el día 10, hizo un pronunciamiento en Sevilla. Resultó mal. Es curioso también como mi padre se sabía prácticamente de memoria la cancioncilla que habían sacado en aquel momento por el fracaso del pronunciamiento de Sanjurjo. Eso hizo que la intensificación de cultivo y la ley de reforma agraria se agilizara todavía más en el Parlamento. En Espera se pone se lleva a efecto la intensificación de cultivo y se conceden 6 cortijos del término, que son esos que ven ustedes ahí: el Amarguillo, Carija, el Infierno, los Barros, el Chupón y la Zorrilla. A partir de 1933, a lo largo, un poco después lo veremos, Espera Obrera se divide en 2 y se funda también Espera Libre. Yo había escuchado a algunos otros historiadores, habían publicado diciendo que fue de común acuerdo. Y no, voy además a explicar ahora por qué no fue de común acuerdo, porque incluso aquí hubo grandes peleas entre uno y otro. Un grupo era el grupo de Curro Garrido, eran los culinegros. Otro grupo, el grupo de Antonio Mancheño, eran los culiblancos. Y entre ellos hubo incluso peleas físicas.
Dos personajes que tuvieron importancia en este tiempo también, como vimos en la presentación del otro libro, fueron José María Garrido Barrera, hermano del alcalde de Curro, que ya expliqué en una de las conferencias y en el Salón de Usos Múltiples. Fue un personaje muy peculiar, porque el padre, anterior secretario del ayuntamiento también, no le dio estudio. Cuando le preguntaron, el hijo Cristóbal fue cura, le dio estudio y fue cura. Curro estuvo estudiando también, lo que pasa es que no terminó carrera ninguna, pero hizo bachiller. Y José María, le preguntaron al padre que por qué no le daba a José María estudio, que era el más chico, y decía que José María era muy listo, que no le hacían falta, o sea que él se iba a desenvolver. Se presentó unas oposiciones de secretario de ayuntamiento, las aprobó y estuvo primero de secretario. Bueno, había estado en Tebas con el hermano, creo, estuvo en el Gastor, estuvo en Espera. Posteriormente se fue, una vez que empezó la guerra, después de lo que le pasó al hermano, se fue a la Campana, y de la Campana se fue a la Canaria. Y otro de los personajes fue el de Elías Auja y Andría, que saben ustedes que fue el que proporcionó el dinero para la construcción del actual ayuntamiento, entonces Casa del Pueblo, para el camino por detrás del castillo, una casa que se hizo donde está actualmente la Caixa, la antigua caja de ahorro, el salón donde se reunían los mayores. Todo eso, todo ese dinero, aparte de la cantidad de gente que se llevó como trabajadores de la construcción, que se llevó al puerto de Santa María. Estas son dos fotografías de noviembre del 32 que se inauguró el actual ayuntamiento, una desde cada lado, y como Curro Garrido con la bandera republicana, Elías Auja, no he puesto las fotografías de en medio donde aparece Elías también, se dirige al pueblo diciendo unas palabras. Estas son, ya metiéndonos de lleno en la reforma agraria, una parte de lo que pueden ustedes ver perfectamente en internet también, en el diario de sesiones. Es la intervención de Rodríguez Piñero, un parlamentario del PRR en las Cortes, en el día 19 de octubre del año 32. Habla, dirigiéndose a Marcelino Domingo, el ministro de Agricultura, que en el término de Espera había un cortijo, él decía un cortijo, realmente eran 6 cortijos, que tenían más de 5.000 fanegas de tierra, y pedía que se aplicara la reforma agraria aquí. Habla de Francisco Garrido y del profundo conocimiento que Curro Garrido tenía del tema, y por eso duplicaba al ministro, y en este caso al Ministerio de Agricultura, que pusiera en explotación esa finca. En la parte nuestra, de nuestra derecha, viene lo que publica la Gaceta de Madrid, o sea, el Boletín Oficial del Estado del año 32, el día 29 de octubre, número 303, una orden de Marcelino Domingo donde dice que, visto el expediente instruido por la Dirección General de Reforma Agraria, se aplica la intensificación de cultivo a la finca denominada Caría, el Infierno, el Chupón, aunque hay un error, la Zorrilla, los Barros y el Amarguillo, que están situadas en el término de Espera. Un poquito más tarde, el día 7 de enero de 1933, unos días después, pasó lo de Casas Viejas, de la choza de 6 dedos, con los muertos que hubo allí por parte de los carabineros. Nos visitó Adolfo Vázquez Humasqué. Este hombre era un mallorquín que fue el primer presidente, el director del IRA, del Instituto de Reforma Agraria. Él era ingeniero agrícola o ingeniero agrónomo, y nos visitó para ver cómo había empezado a funcionar los cortijos de reforma agraria aquí en Espera. En las dos fotografías ven ustedes la actual casa de Zulema, la antigua casa de Curro Garrido. Él hablando en la fotografía de la derecha, él dirigiéndose a los yunteros que están allí delante. A la izquierda de Curro Garrido, el que está con la mano levantada, a la izquierda está Genaro Peralta, y en el balcón de su derecha aparecen otros 3 personajes. El que está más próximo al centro, al Curro Garrido, es Vázquez Humasqué. El que está en el centro es Pedro Icardi Blanca, era el presidente de la Diputación. Y el otro era el que habíamos dicho anteriormente, Piñero, que era parlamentario del PRR, que también vino en la visita aquella, Rodríguez Piñero. Estas son 2 fotografías de un periódico, La Tierra, con 2 cartas de Curro Garrido, que son la cara y la cruz de una moneda. En una, el 22 de septiembre del 32, recién empezaron los trabajos en los cortijos de reforma agraria,
Curro Garrido habla de la grave situación de espera y cómo eso iba a solucionar el problema del paro. En la otra carta, la que está a nuestra derecha, la titula Reforma Agraria, el ensayo de cultivo colectivo en espera y el proceder del ministro de Agricultura, de Marcelino Domingo, que ya había empezado a ponerle muchos obstáculos porque la cosa no había ido bien. Estamos en mayo del año siguiente, del 33. Curro poco después incluso dimite porque no está de acuerdo con el funcionamiento de la reforma agraria aquí. Y son, como digo, la cara y la cruz de la misma moneda aplicada a la reforma agraria. Estas dos son dos fotografías también, una publicada por el ABC, un diario de derecha en aquel tiempo, el 30 de julio del año 33, criticando el funcionamiento de la reforma agraria aquí. Por otro lado, hay otro, este es un periódico radical, La Voz Radical, que era del Partido Radical en Cádiz. Era un artículo de José María Garrido defendiendo la reforma agraria. Se puede leer, vamos, en el libro se puede leer perfectamente también. He puesto una orden de pago por ahechado de trigo. O sea, por ahechar el trigo se le pagaba a José Duque, que era el encargado del asunto, 300 pesetas por cuenta del ahechado de grano. Crédito que figura en el balance del año 32 de la campaña agrícola 32-33 y la firma de los que están debajo. Esto es unos planos que incluso Fernando Ziegler, que hizo su tesis doctoral, el historiador de Ubrique, hizo su tesis doctoral sobre la reforma agraria en la provincia de Cádiz, no los conocía. Se los mostré un día y no los conocía. Le había estado, porque yo los traje del archivo del Ministerio de Agricultura en Madrid y él no los conoció. Y son planos de parcelas que se habían hecho en Carija. La diferencia entre el inicio de la reforma agraria aquí, al que en primer lugar se llamó colectividad, porque realmente la gente lo que hacía era, iban normalmente rotando, estaban trabajando unos encargados en cada uno de los cortijos y la gente iba rotando ganando su dinero cada semana, ¿no? A partir de que se aplican cortijos también, o sea, se aplica la reforma agraria en otros cortijos, donde se asientan miembros de Espera Libre, del grupo del sindicato de Mancheño, pues lo que se hace es se dan parcelas, se dan lotes familiares. Entonces yo he conocido muchísima gente que ellos me hablaban que de chicos estaban allí porque a su padre le habían dado en el cortijo de Carí, en el cortijo de los Barros, en el cortijo que fuera una parcela de tierra. En Espera se produjo una situación distinta, el enfrentamiento a apaleamiento recíproco entre campesinos contra campesinos. Unos colectivistas, los miembros, los seguidores de Curro Garrido, otros individualistas, los seguidores de Mancheño. Hablando con él un día, a mí me gustaba preguntarle, era mayor, había vivido aquellos momentos, me contó incluso cómo miembros de uno de los grupos había tirado piedras dentro de la casa de otro del otro grupo, cayendo algunas de las piedras junto a la cuna de uno de los niños. Decía que no puede decirse que la violencia fuera generalizada. Lo único que demostró Espera fue que el cultivo colectivo no dio resultado. Y no que el campesino en general no supiera apreciar el regalo de la tierra. El campesino, cuando se le ofreció una parcela de tierra, él la trabajaba. En octubre del 36, 19 se celebran elecciones generales y Curro Garrido se presenta fue candidato del Frente Único Revolucionario. Este es un documento que está en el Archivo Histórico Nacional, yo lo solicité, donde vienen distintos miembros, yo he puesto solamente una de las caras, distintos miembros de esa candidatura. Y entre ellas está Micaela de Castro. En Cádiz fue famosa porque era una de las cigarreras, de las que trabajaba allí en la cigarrera. Francisco Garrido, Julián Pinto Uriarte, Andrés Bonilla, Daniel Ortega, etc. Yo tengo el texto de lo que dice exactamente referido a Curro Garrido. Tenía 38 años, era un obrero sin partido, antes había pertenecido al PSOE. Se presentaba por la organización obrera y dirigente del ensayo colectivo de los cortijos cedidos por el Instituto de Reforma Agraria. Hasta hace meses pertenecía al Partido Socialista. Hoy dicha organización obrera es autónoma. Realmente es curioso como Cancelo, por ejemplo, que fue uno de los que estuvo aquí al inicio, antes de la República, siendo de la UGT, no convenció nunca a Curro Garrido de que Espera Obrera se incluyera dentro de la UGT, fue siempre independiente. En España entonces había dos sindicatos fundamentales, que eran los anarquistas y los socialistas, que eran los de la UGT.
Aquí quienes se movilizaron fueron los socialistas y sin embargo no consiguió Cancelo que Curro Garrido se pasara a la UGT. Además dice que a su nombre se debían remitir ejemplares diarios de Mundo Obrero, que era el periódico del Partido Comunista en aquel momento, ¿no? En el año 33, tras las elecciones de noviembre, se produce el triunfo del Partido Radical de Alejandro Lerroux y la Seda de Gil Robles. En España, quien sacó mayoría de votos fue la derecha. Sin embargo, es curioso cómo en Espera, Curro Garrido, que se presentó, arrasó. Ven ustedes ahí los votos que saca Curro Garrido en las elecciones del 19 de noviembre del 33, 1861, incluso casi dobla a los otros miembros de la candidatura suya. Entonces tienen ustedes que tener en cuenta que no se votaba una papeleta, como hacemos ahora, sino dentro de una papeleta tú tenías que ir anotando aquellos candidatos que tú querías. Bueno, pues de esta gente aquí, los siguientes, los del grupo de derecha, el máximo, el candidato que sacó más votos sacó 200 y pico. Durante el Viernes Negro, que fue, duró del año 33 a prácticamente final del 35, principio del 36, que se celebran elecciones de nuevo, se intenta desmantelar toda la legislación del periodo anterior. Claro, eso no ocurre exactamente aquí en Espera, sino a nivel nacional. En Espera, el alcalde en este momento, a partir del año 34 sería ya, es el mismo que había sido alcalde anteriormente, Genaro Peralta, que era del PRR, del partido de Lerroux. Manuel Doblado Lobo era otro de los concejales, Fernando Jiménez Real, Ángel Sala Gómez y algunos otros, no tengo la fotografía, ¿no? En Espera, en el año 34, bueno, en España, no solamente en Espera, en el año 34, en octubre, se produce la llamada Revolución de Octubre. Hubo muchos altercados, el gobierno manda a General Franco entonces a reprimir los acontecimientos que se estaban produciendo en Asturias. Aquí en Espera, siguiendo muchos de los documentos que aparecen, que están en el archivo municipal, pero siguiendo sobre todo las cartas que escribía José María Garrido al hermano, a Cristóbal el cura, que estaba en Sevilla, apenas hubo ningún problema. Ahí se quemaron algunos pajares en el campo de algunos miembros que iban por su cuenta, y se intentó el asalto de la sede de la Asociación Agraria Independiente, que era el Bar del Arco, últimamente el Bar de Tomás, que era donde Mancheño tenía la sede de su grupo, de su partido y de su sindicato. Sí hubo incidentes más tarde cuando se prepara la campaña de las elecciones municipales en febrero del año 36. Hasta tal punto que se llega aparecen en los periódicos a nivel nacional una trifulca que se produce entre miembros de izquierda, ellos van por su cuenta, los miembros del partido de la Seda vienen a dar un mitin allá abajo donde está actualmente el Bazar de los Chinos. Entonces se llamaba el Salón de la Calle, estaba en la calle Arco, era un patio grande, un salón que había dentro, y allí es donde daban mítines. Pues los izquierdistas no estaban de acuerdo con que llegaran gente de la Seda a dar mítines allí, se la montaron. Los dejaron, tuvieron que venirse aquí arriba a su sede, que está actualmente donde está el garaje, ahí en la Plaza de Tomás. Ahí iban a celebrar la reunión, entre ellos Atance, que era uno de los candidatos al Parlamento que vino, se fueron, y ellos, los demás, celebraron la reunión aquí, y hubo un enfrentamiento a pedra, hubo un juicio, el juicio se conserva en el archivo del juzgado municipal. Hubo un enfrentamiento a pedra entre miembros de la izquierda y miembros de la derecha. Eso apareció en muchísimos periódicos. Tuvo que venir incluso el encargado de la Guardia Civil, el jefe de la Guardia Civil en Borno, para poner paz aquí, ¿no? Sí hubo un hecho luctuoso ya una vez que se habían celebrado las elecciones, que fue la muerte de Rodrigo Cano Garrucho, pero esto ya fue en mayo del año 36.
unos meses después de las elecciones generales. Fue el único muerto que hubo aquí durante la Segunda República y fue por parte de, este era miembro del Partido Comunista, fue por parte de uno que posteriormente era, bueno, entonces se decía que era miembro de Falange. En Espera entonces había un poco falangistas, por lo menos de carné. Ahora veremos las votaciones más que se producen bueno, aquí la tenemos, la fotografía. Si ven ustedes las elecciones del Frente Popular, entre los candidatos, ya Curro Garrido nos representa, Muñoz Martínez, Sánchez Caballero, González Taltabul, que es otro personaje que también tiene relación con nosotros y sobre todo con Cristóbal Garrido, el cura que estaba en Sevilla, el hermano de Curro Garrido, porque él lo protegió por orden del cardenal Ilundain de Sevilla, lo guardó, lo escondió en su casa para que no las tropas de, o sea, los seguidores de Franco no le tocaran, no le hicieran nada. Finalmente lo descubrieron y lo mataron a González Taltabul. Se fijan ustedes los votos que tienen los candidatos del Frente Popular, 979, y se fijan ustedes los votos que tienen el Frente Antirrevolucionario de Julio Varela, por ejemplo, que era del PRR, o de García Tance, uno de los que tenía que venir aquí al meeting, que era de la CEDA, que saca 265. Pero más curioso todavía, José Antonio Primo de Rivera, que se presenta por Falange, obtiene aquí 7 votos. El año 36, yo creo que a final del año 36 hay más de 400 militantes de Falange en Espera, normalmente obligados. Estos eran miembros del nuevo ayuntamiento del Frente Popular, de la gestora entonces, Antonio Mancheño, que fue el último alcalde republicano de Espera, Juan Girón Pérez, el padre de Diego y de Antonio Girón, Manuel Moreno Miranda, Tocino, Cayetano Lozano Ferrera, que se me ha venido Ferrera hacia la izquierda. Cayetano Lozano era el hermano de Manuel Erchispa. Esta es la nueva corporación completa, encabezada por Antonio Mancheño. La mayoría de ellos son de izquierda republicano, algunos como Manuel Moreno Miranda, Doblado Romano y Cayetano Lozano Ferrera, del PSOE, y Juan Bernal Garrido Cencerrillo, que era de Unión Republicana. Una vez que se da el golpe de Estado, el primer ayuntamiento franquista, como ya explicamos en la presentación del libro anterior, encabezaba Gabriel Luceño Redondo, era un hermano de Florita, la señora que vivía aquí arriba. He puesto también esto es un informe que hacen sobre Francisco Garrido Barrera, una vez, a partir del año 36, una ficha que hacen de cada uno de aquellos que izquierdistas a los que el régimen de Franco fichó, ¿no? Se dice que era obrero de 38 años de edad, perteneció al Partido Socialista del Puerto de Santa María en Cádiz hasta el 33. Figura como candidato en el Partido Comunista en las elecciones del año 33. Esto está en el legado 298, folio 303, etc. Yo lo encontré también en el Archivo Histórico Nacional y lo solicité. Estas son las víctimas. No tengo más remedio que ponerlas en letras más chicas porque es que son tantas, hasta 66, tantas que es que tengo que poner muchas páginas. Empezando por orden alfabético, las he puesto por Azcárate Fernández Antonio, y después he puesto también, que no sé si ahí se ven, un poquito más en negrita, 3 mujeres que murieron. Hasta ahora tenemos conocimiento de 2, hubo 3. Lo que pasa es que una de ellas fue fusilada en las cabezas. Las mujeres eran María Cabral Ferrete, Isabel Ferrera Troncoso, que la mataron en las cabezas, y la patuquera, que era Ana Panal Ibáñez. He puesto aquí también a José Ferrera Álvarez. José Ferrera Álvarez era el padre de Niño Pastora, conocido por ustedes. Este hombre no murió aquí, se fue, cuando empezó la guerra, se fue huyendo, estuvo en Ciudad Real, se cambió su documentación, estuvo escondido durante un tiempo y posteriormente fue a Valencia. Incluso llegó a casarse allí en Valencia. Y finalmente a mí me contó su hijo que el padre al final, como sabían que era republicano, había muerto de los palos que le habían dado. Esto, ya terminando, es un procedimiento sumarísimo de urgencia que se hace contra Antonio Mancheño Lozano, el último alcalde. La brigada de la Guardia Civil que se encarga, Antonio Mancheño, abren el juicio en marzo, o sea, abren el expediente en marzo y lo fusilan el 14 de julio del año 37, o sea, un año después de haber empezado la Guerra Civil Española.
El Brigada, y además lo he puesto porque yo creo que es interesante que se sepa. El Brigada es Enrique Bienvenida, el jefe del piquete que lo fusila. Y los guardias civiles que lo fusilan son Jesús Duque Cabeza y Juan Rodríguez Muñoz. El fusilamiento se produce el día 14 del 7 del 37. El documento lo firma el mismo Enrique Bienvenida, porque Mancheño se negó a firmarlo. Él decía que no había hecho nada y que no tenía por qué firmar ningún tipo de documento. El mismo Bienvenida fue el que lo firmó. A Mancheño lo fusilaron, creo que fue prácticamente en la tapia del cementerio que da a la carretera que va a Las Cabezas, y a Curro Garrido en el ángulo de al lado. Consecuencia, se producen a partir del año 36 inmediatamente muchos prófugos. Muchos de la gente que tenía ya los 21 años para irse a la mili salen huyendo, se quitan de en medio. Otros son presos. En uno de los capítulos del libro aparecen todos los presos que yo he podido localizar en la cárcel de Sevilla, algunos en la cárcel de Huelva y otros en el puerto de Santa María. Hay topos en espera, en el libro verán ustedes también, hay documentado, por ejemplo, el padre de mi suegro, Cabezota, José Duque, estuvo casi 3 años entre su casa y el campo. De espera se fue hasta el Pantano del Águila, del Pantano del Águila hasta la Zorrilla, de la Zorrilla se vino hasta los sumideros de Márquez, de los sumideros de Márquez el cuñado pudo traérselo hasta su casa, en la calle Mezones, entonces, en la actual calle Cervantes. Allí tenía la casa su padre, allí se pudo esconder. Hubo más, el padre de la Bienve, González Carmona, también estuvo durante un tiempo. Uno de los Palomos estuvo durante un tiempo. En fin, fueron muchos los que estuvieron como topos. Se conocen porque aparecieron, algunos, ya digo, aparecieron a los 3 años y otros tuvieron que presentarse, como le pasó al padre de la Bienve, González Carmona. Se presentó, lo llevaron a Cádiz, a la cárcel de Cádiz, y en el hospital de Cádiz murió de haber estado tanto tiempo entre escondidos y en malas condiciones en la cárcel. Hay muchísimos pequeños que están en campos de concentración también, ahí verán ustedes muchos de ellos. Se aplica entonces la ley de responsabilidades políticas, es lo que Serrano Suñera llamó la justicia al revés. O sea, aquella gente que había jurado la Constitución, que estaban conformes con la República, los mismos militares que están conformes con la República, se le aplica el bando de guerra porque se hace la justicia al revés. Se les dice que no acatan la ley del gobierno franquista, y quien puso el apelativo ese de justicia al revés fue precisamente Serrano Suñer, el cuñado de Franco. Se hace la ley de incautación de bienes a todos aquellos republicanos que son perseguidos. En muchísimos casos se les quita lo que tienen. Aquí en espera hay familias que perdieron prácticamente todo lo que tenían. Se produce la represión de la masonería y del comunismo. Los franquistas perseguían sobre todo a los masones, que normalmente los masones eran, bueno, personas de bien eran todos, pero los masones eran personas pacíficas, y perseguían sobre todo a los comunistas y a los anarquistas. Se producen muchas depuraciones, incluso en el ayuntamiento se conserva todavía la depuración de muchos de los falangistas que se apuntaron en primer momento a Falange en espera. Una vez que son liberados de la cárcel, a muchos de los presos se les mantiene en espera bajo la libertad vigilada. Cada día, cada X tiempo, tienen que pasar por el juzgado o por el cuartel de la Guardia Civil, se tienen que presentar para ver que no se escapan. Hay como consecuencia muchísimos huérfanos y muchas viudas. En muchas ocasiones pasan hambre. Hay una carta de María la Pajarilla, que era la mujer del padre del niño Pastora, como decía anteriormente, que a la pobre le quitan a los 2 hijos, ya los 2 fallecidos, niña María y la hermana Dolores, los quitan del comedor de auxilio social porque ella no quería firmar la carta de que su marido estaba muerto. Y decía que no podía firmarla porque como no se lo habían traído muerto no podía firmarla, ella no lo sabía. Y le retiraron a 2 niños que tenían, no sé si 5 o 6 años, se los retiraron del comedor de auxilio social. Hay muchísimos huérfanos y muchas viudas. Hambre, racionamiento y extraperlo. Son muchísimos los espereños y espereñas que tienen que ir hasta Gibraltar, hasta el campo de Gibraltar, a buscar material, lo que fuera, para poder vender aquí.
Se producen muchos procedimientos sumarísimos de urgencia, como este que hemos visto de Antonio Mancheño, y en definitiva muchísima miseria. Fue lo que se llamó en aquel tiempo el tiempo de la hambre, el tiempo del hambre. Para ir terminando, hay muchos extremeños que tienen familiares, tienen todavía algunos enterrados en el Valle de los Caídos. Ellos no lo sabían. Yo he traído aquí 2 fotografías que obtuve en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz de los expedientes de la relación de los caídos por la patria que decían que pedían permiso a los familiares para llevarlos al Valle de los Caídos y enterrarlos allí. En esta primera aparecen Diego Rivera Bautista, es su madre Dolores Bautista Campos quien firma la autorización. Diego murió en la guerra, fue muerto en la guerra, no fue fusilado, murió en un enfrentamiento en Talavera de la Reina. Se enterró en Talavera de la Reina, él marchó como voluntario del ejército de Franco. Y su madre dio el consentimiento y lo llevaron al Valle de los Caídos. La carta esta está firmada el 25 de marzo del 53. Otro es José López Gómez. En este caso fue su padre Antonio López Valenzuela, que lo firmó. Murió en un pueblo de Castellón que se llama Barraca y él fue movilizado por su edad. Otro fue Juan Romano Cano. Era tío del Quisco de Trespeceta, fue el que me dio la fotografía, que también aparece en el libro. Su hermana Mariana es la que da el consentimiento y él murió como consecuencia de la herida en la guerra en el Hospital de la Sangre de Zaragoza y marchó también como voluntario. Y otro, Romualdo Fernández Atienza, que fue su hermano José quien hizo la autorización. También murió como Diego Rivera en Talavera de la Reina. Pero hay otros miembros, otras personas que también combatieron en el ejército de Franco, que no están enterrados allí porque sus familiares no quisieron. Son estos: Antonio Ramírez Pérez, Joaquín Peralta Gallango, Juan Arias Mancheño, José Mancheño Faustero, José María Cordones Velarde, Antonio González Lupiáñez, Gabriel Fernández Lozano. Ellos, menos el último que murió en Brunete y se ignora dónde fue enterrado, los demás sí fueron enterrados aquí en Espera, como dice en la columna número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lugares donde recibió sepultura en Espera. El último se ignora. Por eso decía al principio que no podemos estar hablando de los muertos de Atapuerca, que sí, que hay que excavar para ver lo que, porque todo eso es ciencia. Y no quieren dejarnos saber dónde están los muertos de hace 80, 85 años. Yo creo que eso es una cosa que, bueno, ya con la ley de memoria histórica, por lo menos algo se está consiguiendo. Bien, yo no quiero tardar más, lo mismo que la otra vez, fue demasiado largo, hace fresco, y lo único que tengo que hacer es darle las gracias a todos los presentes por la atención que han prestado y por haber estado aguantando el fresco. A continuación, ya allí en la mesa del final, van miembros del ayuntamiento, las personas que están allí, ofrecerán un libro a cada uno de los asistentes. Y por mi parte ya nada más. Muchas gracias. Recogido. Para aquí, no que no ha venido, y para